Eh, bueno, arrancamos esta mañana un poco fuerte, ¿no? ¿Qué dicen? O sea, como desayuno estuvo. Estamos despiertos, ¿verdad? Ok, ok. Una de las cosas que estamos viendo y que el Señor se propuso direccionar fuertemente en nosotros es que lo que nosotros fuimos destinados a identificar es la vida, amados. Si no vimos la vida, no hemos visto nada de Dios. Ustedes saben que la vida es un misterio, los científicos no la pueden explicar. No tiene explicación la vida. De repente se produce la vida y no sabemos cómo. Y un día la vida se va de un cuerpo y no sabemos. Pero el cuerpo puede estar intacto, pero si no tiene la vida, está muerto. O sea, está destinado a un descarte. Entra en un estado de putrefacción. Cuando la iglesia no aporta la vida, es exactamente eso. Un cuerpo destinado a desaparecer, porque no tiene la vida. ¿Alguna vez ustedes intentaron discipular a un muerto? Es la historia de la iglesia, ¿verdad? Es absolutamente desgastante, ingrato, ¿no? Los muertos no comen, no hablan, no obedecen, no pueden crecer porque no está la vida. La vida es ese misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos. La vida está en el Hijo. Es lo que Dios revela como el estado más glorioso de Cristo, es la iglesia. En el Hijo está la vida y la vida es la luz de los hombres. Es cuando esa vida es vista y experimentada, nosotros crecemos en esa vida, o Cristo crece en nosotros y vemos. ¿Saben qué quiere decir ver? ¿Entienden lo que es ver? O sea, cuando uno, ¿cuál es una de las características de la oscuridad o de no ver? Que chocas, ¿no es cierto? Chocas con todas las cosas. Chocas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con la iglesia, con los pastores. Chocas con Dios. Pero cuando se hace la luz, la vida y la luz, el que ve, identifica y se anticipa. ¿Verdad? O ves que el auto va a venir, parás, porque lo viste, te anticipaste, evitás el accidente. Pero la persona que no ve tiene una mente trágica. ¿Saben qué quiere decir eso? Aprende a los golpes. Ahora aprendí, ¿no? Pero te tuviste que golpear. Y muchas veces, en lo natural, no hay retorno de determinados golpes, ¿eh? Se paga muy caro. Se pierden vidas. Entonces necesitamos ver. Porque en la medida que vemos, entendemos. Y en la medida que entendemos, somos transformados. Nadie puede crecer más de lo que ve. Más de lo que entiende de esa vida que nos fue concedida por gracia. Amén. Entonces, esto decir cómo la iglesia va a ser un montón de huesos con carnes, tendones, sin la vida. ¿No? Es de lo que nos tenemos que proteger, amado.
No somos un montón de gente reunida en un edificio creyendo lo mismo. Eso no es la iglesia. A ver si podemos profundizar un poquito en esto. Toda nuestra lucha es esforzarnos en esta gracia que nos permite ver para poder entender nuestra unión viva con el Cristo resucitado. En donde está la vida, la imagen de lo que somos en Cristo. Todo lo que no nace de la revelación de la persona de Cristo, de lo que yo vi en Cristo, está en el terreno de nuestra oscura imaginación. Lo que no vemos de Él, lo imaginamos. Y tenemos nuestra propia perspectiva de qué es la vida, de lo que es Cristo, de lo que es la iglesia. Y todo lo que nace de nuestra imaginación se opone a la posibilidad de que Cristo sea visto en mi vida. Es una fortaleza. ¿Cuándo se edifica la iglesia? Cuando el móvil de el poder de la edificación es el obrar de Dios. Cuando es Dios quien la edifica, ¿verdad? La vida tiene en sí misma ese potencial y diseño para su propia manifestación y expresión. ¿Amén? Está en Él, está en la vida. Ustedes piensen que si el crecimiento viene de la vida, porque nada que no tenga la vida puede crecer, y todo el propósito de Dios está en el incremento de esa vida, uno puede entender que así como es vida orgánica, todo lo que nosotros vemos en el ámbito natural, no sé, porque así crece un árbol, así crece un niño, digamos, así crece la iglesia. Entonces, si nosotros no estamos viendo la vida, ¿y cómo identificamos la vida en un hermano? ¿Verdad? Bueno, la vida expresa lo único que Dios llama vida. ¿Qué es eso? Exactamente. ¿Cómo lo identificamos? En nosotros y en su iglesia. Eso tiene y produce señales. Y yo quiero hablar de esto, y para mí es completamente importante. Hoy habló Yacer acerca de poder identificar la sustancia de la vida, que es Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo señala? Y qué es la persona a la cual todo apunta, ¿no es cierto? Por eso es tan importante también determinar que la palabra es una persona. Eso creo que todos lo sabemos. Pero también tenemos que saber que, como el Señor le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, bien. Ahora nosotros formamos parte de un varón. De un varón, ¿sí? O sea, Adán es corporativo y Cristo es corporativo. Todo lo que está en Adán tiene una mente. O sea, todo lo que está en Adán tiene un dueño. Y todo lo que está en Cristo tiene un dueño. Todo lo que está en Adán tiene un diseño. Construye sobre la arena. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo que está en Adán está destinado ¿a qué? A la destrucción, a caer. Y cuanto más esfuerzo haces, mayor será la pérdida. ¿Está bien? O sea,
Si, supónganse que alguien, un líder religioso, construye un imperio religioso, donde lo que no se ve es la cruz. Y si no se ve la cruz, los apóstoles que lo ven como un límite, porque ellos hablan de que son enemigos de la cruz, de que son los que hacen nula la gracia, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo, nadie puede ver la vida a menos que nazca de nuevo. Si uno quita la cruz, uno está escuchando un evangelio pervertido, un evangelio que está clausurada la puerta de entrada al reino. Pero si la gente viene por los milagros, viene por la comida, y Jesús lo que hace es encargarse de decirle a la gente, miren, yo sé que vinieron por la comida, yo sé que vinieron por los milagros, yo sé que vinieron por señales, pero le quiero explicar, mañana van a volver a tener hambre, se van a volver a enfermar, todos los que están acá dentro de un tiempo van a estar todos muertos, pero si comen de mí, que soy la sustancia de la vida, van a tener comunión conmigo, se van a hacer uno conmigo, que soy la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Esto es clarísimo. Miren, cuando el Señor resucita a Lázaro, se produjo una revolución. De hecho, toda su entrada triunfal a Jerusalén tenía que ver con el impacto de la resurrección de Lázaro. Sin embargo, el Señor se encargó de aclarar que lo más importante nunca fue la resurrección de Lázaro, sino que lo conozcan a Él como la resurrección y la vida. Él lo aclaró perfectamente, ¿no? Él habla con María y Marta, ¿verdad? Si hubieses estado acá, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Él podría haber dicho, quédate tranquilo, no lloren, quédense tranquila, no sufran, yo tengo poder para resucitarlo. No dijo eso. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Está bien. Eso cambia radicalmente. Él se dio a conocer al mundo comprendiendo que la vida no es algo, que la resurrección no es algo, que la salvación no es algo, que el amor no es algo, que la paz no es algo, es alguien. Todo son perspectivas, aspectos de una sola persona, de Cristo. ¿Está bien? Entonces Él se da a conocer. Dice, todo lo que está en mí tiene la vida. Y la vida es la luz de los hombres. O sea, ahora podemos ver. ¿Está bien? Si no hay vida, vamos a hacer un montón de ciegos chocando entre nosotros, discutiendo de aquello que no conocemos, porque lo único que tenemos que conocer es aquel que es la vida. ¿Está bien? Entonces, ustedes saben que Jesús, antes de ascender, entre la resurrección y su ascensión, Él estuvo 40 días entre nosotros. Permaneció 40 días. Y es maravilloso poder entender por qué se quedó 40 días. ¿Cuál fue el propósito de alguien que ya tenía un cuerpo glorificado? ¿Por qué no quiso ser conocido en la forma en que él tenía, porque todavía tenía un cuerpo de carne y hueso, pero a la vez estaba glorificado? ¿Por qué permaneció 40 días? Y las Escrituras dan a conocer el motivo por el cual Él permaneció 40 días entre nosotros. Uno puede decir, cuando está en
y escucha el Evangelio, ¿no? Y uno incorpora información. La información entra en nuestro cerebro, ¿no? Y el cerebro, si bien nosotros hablamos en palabras, piensa en imágenes, ¿no? Y entonces estamos llenos de imágenes. Y todas esas imágenes no pueden ser desinstaladas hasta que yo vea la realidad, la sustancia de aquello que me está siendo comunicado. ¿Está bien? Mientras tanto, es como si te hablaran de una persona X. Yo te puedo hablar, no sé, de un primo mío. Y todos ustedes van a tener en su cabeza una imagen diferente. Cuando mi primo venga acá y ustedes vean todas sus imágenes van a desaparecer y todos van a estar viendo exactamente lo mismo. Pero ya no es una imagen, es una persona. Hasta que no veamos a Cristo, nosotros no estamos viendo lo mismo. Y cada uno tiene una propia imagen. Y si se enamoró de esa imagen, peor todavía. Porque más va a salir en defensa de esa cuestión. ¿Está bien? Para Dios dice, miren, no construyan sobre esa imagen porque está sobre la arena, ¿entienden? Está en el hombre equivocado. Hablábamos antes de ayer de que en nuestra vida hay muchas cosas que están en forma de creencia. La creencia está en la mente del hombre, pero la fe está en la mente de Cristo. ¿Qué es la fe? Aquello que me permite acceder a la sustancia. La fe es la sustancia de lo que se espera. ¿Está bien? Esa es la verdadera traducción de ese versículo. O sea, me permite identificar lo eterno, verlo y ser transformado conforme a lo que me está siendo revelado. Pero eso no está en el hombre natural, el hombre no tiene fe, porque la fe es un atributo de Cristo. ¿Está bien? O sea que el hombre natural puede creer, pero todavía no tiene la evidencia de lo que está creyendo. Porque la creencia no tiene demostración. Entonces, muchas cosas nosotros lo tenemos en forma de creencia porque está en la Biblia, porque lo hemos aprendido y porque creemos que la Biblia está diciendo la verdad. Pero aquello que está en forma de creencia está en nuestra imaginación y nosotros lo estamos procesando conforme una mente reprobada. ¿Está bien? Entonces podemos tener honra hacia lo que creemos hasta que el Espíritu nos dé acceso a la realidad eterna, a la sustancia de la vida de Cristo, para poder verle y ser transformado conforme a su imagen. Amén. Entonces, aquello que yo no he visto de Cristo, y de repente viene alguien y lo hice todo al revés de como yo me lo había imaginado, ¿no es cierto? O sea, es probable que muchos de ustedes se vayan de este lugar más confundidos que cómo vinieron, pero sería correcto. O sea, ¿cuál es el punto? Es que si yo ahora estoy escuchando algo que no es conforme a como yo lo ordené en mi mente, actuemos como los hermanos de Berea, que tenían solicitud en escuchar. Lo hacían de buen corazón. ¿Sí? Pero después, ¿qué hacían? Iban a las Escrituras y corroboraban. O sea que nadie debería irse de este lugar o de ningún lugar donde haya una expresión de la vida de Cristo diciendo, no entendí nada. Esa no sería la evaluación. La evaluación sería, Señor, quiero ver. Aquello que no entiendo, quiero ver. Quiero la obra de tu Espíritu para verte. Amén. Eso nos impulsa a que lo que está en un estado de creencia se convierta en evidencia y veamos a Cristo, que es la vida de la iglesia. Hechos 1:3 dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables durante 40 días. El primer encuentro que tiene el Señor después de la resurrección es con María Magdalena, ¿sí se acuerdan? Que fue testigo de la tumba vacía.
Juan 20:16, Jesús le dijo María, la nombra, la llama por su nombre, volviéndose a ella, ella dijo, Maestro. Se abrieron sus ojos, le reconoció. Pero Jesús le dijo, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Esto es algo impresionante porque Jesús no quería ser conocido de esa forma, porque Él tenía que impartirse en vida para que le conozcamos. Esa es la expresión de Pablo diciendo, yo no tengo el problema que tiene Pedro, que tuvieron los otros apóstoles, porque ellos le conocieron en la carne, pero ya no conocemos a nadie según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Entonces ahora todo lo que habían conocido Jesús según la carne tenía que ser desplazado para ahora, porque ellos estaban con Jesús, pero no estaban en Jesús. No tenían la mente de Jesús, no podían conocerle. Tenían una mente natural que no tenía acceso a las cosas del Espíritu, las cosas eternas. Pero ahora estamos en Él. Tenemos su naturaleza, su vida, su mente, ¿verdad? Así que Él decía, no me toques todavía, pues yo no quiero que me conozcan de esta manera, yo me voy a ir, pero yo quiero que me conozcan en la forma en que voy a impartirme en vida. Entonces dice, dile a mis hermanos, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:19, escuchen, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, me llama la atención que Juan haga esta aclaración, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, pasa a vosotros. O sea, escuchen, podían tocar su cuerpo, poner la mano en sus heridas, pero Jesús traspasaba las paredes. Y donde estaba todo cerrado, Él se paraba en medio y decía, pasa a vosotros. Comió con ellos. ¿Qué tienen para comer? Dijo. Y miren, en Lucas 24:32 dice, y entonces fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Jesús aparecía y desaparecía. Pero uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué hizo eso el Señor? ¿Qué estaba queriendo enseñarnos antes de ascender? Estaban enseñándonos a vivir en otra dimensión. Él tenía un cuerpo glorificado, nosotros habitamos en un cuerpo glorificado. Pero todavía tenemos vida biológica y caminamos sobre este mundo. Somos la expresión del Jesús del siglo XXI, ¿no? Jesús, como el hombre del cielo, portaba la plenitud de la deidad. Y Él caminaba sobre un mundo que lo señalaba a Él. Porque todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y fue hecho en Él, por Él y para Él. Él estaba en la creación que Él mismo había hecho. La gente que lo estaba llevando a la cruz era gente que había sido creada en Él, por Él y para Él. Él lo había hecho. La cruz donde lo estaban crucificando era de un árbol que Él mismo había creado. Todo tenía sus huellas digitales, todos lo señalaban a Él. Ahora, la pregunta que debemos hacernos y que deja plasmada la gran revelación apostólica sobre todo lo que Dios llama evangelio es ¿qué quiso enseñar Jesús en esos 40 días? ¿Y dónde apuntaba el entrenamiento que Jesús le dio a los discípulos?
en ese tiempo. Hechos 1:3, que acabamos de leer, dice que Él se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, que, ¿haciendo qué? Hablándoles del reino de Dios. ¿Y a qué no saben qué es el reino de Dios? Cuando yo me vaya, me voy a impartir y el reino de Dios voy a ser yo. Ustedes van a habitar en mí. Lo tienen que saber. Cuando Jesús va caminando en el camino Maús, la mañana de su resurrección, Él no les quita el dolor a los discípulos como lo hizo con María, sino que les dice, insensatos. Escuchen, dice que Jesús iba caminando con Él abriendo las Escrituras. ¿Ustedes creen que Jesús tenía Biblia? ¿Qué llevaba? Rollos. O sea, Jesús iba caminando con rollos. Iba abriendo las Escrituras. ¿Y qué iba haciendo? Explicándole qué. Todo lo que las Escrituras hablaban de Él. Ahora, fíjense, porque Él dice esto. Entonces Él le dijo, oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Esa era la causa de su dificultad, ¿no? Para verle y conocerle, ellos eran tardos para creer lo que los profetas habían dicho, habían anunciado acerca de Él. Es muy difícil que nosotros podamos ver aquello que no creemos. ¿Está bien? El creer, aunque está en nuestra mente, es la disposición que tenemos para que el Espíritu nos revele lo eterno, la vida, lo que debe ser visto. ¿Está bien? Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y miren qué interesante esto, porque dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos, ¿por cuántos? Por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. ¿Qué le decía a los fariseos? Ellos le hablaban de Abraham, le hablaban de Moisés, y él decía, miren, Moisés nunca habló otra cosa que de mí, Abraham nunca habló otra cosa que no sea de mí, todas las Escrituras dan testimonio de mí. Esto es clarísimo, porque de la primera letra hasta la última, cuando uno lee en el Antiguo Testamento, en los Evangelios, en las cartas apostólicas, la única pregunta que uno se tiene que hacer es ¿dónde está Cristo en lo que estoy leyendo? Ahora, yo no voy a ver a Cristo a menos que el Espíritu esté obrando. O sea, los apóstoles dieron testimonio de la nueva creación porque vieron a Cristo glorificado. ¿Está bien? Pero ellos no podían tirar un suero a través de la historia y transferirnos la experiencia. No se puede. Entonces, ¿qué hicieron? La escribieron. ¿No? ¿Qué quiere decir ahora? Nosotros tenemos por escrito la revelación que tuvieron ellos, pero no es nuestra revelación. A menos que el mismo espíritu que operaron en los apóstoles opere en mí para ver lo mismo que ellos vieron. Y que las Escrituras ahora den testimonio de mi realidad en Cristo. Entonces, las Escrituras no están diciendo cómo tenemos que comportarnos. Dan testimonio de Cristo. Dan testimonio de cómo se comporta la naturaleza que portamos. ¿Está bien? Cuando las Escrituras dicen, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, está diciendo, eso ya está en ti. El Hijo que habita en ti honra al Padre. Crece Cristo, crece la honra a los padres.
el incremento de esa vida, el conocimiento y el incremento de esa vida, trae absolutamente todo lo que Cristo es en nosotros, trae todo lo concedido. Entonces, no lo aprendemos en una reunión de matrimonio, en una reunión de padres. Colabora, pero sí colabora si el acceso es mediante una cruz para que haya un incremento de la vida. Pero si no vemos la puerta de acceso, si no vemos la forma en que nosotros menguamos para que Él crezca, estamos educando al hombre equivocado. Estamos maquillando un muerto. Se va a ver un poquito mejor, pero está muerto igual. No hay vida. ¿Está bien? ¿Saben qué decían los apóstoles, los discípulos que caminaban con Él? Decían, ¿no ardían nuestros corazones cuando Él nos iba mostrando en las Escrituras todo lo que decían del Señor, de que tuvimos 3 años con Él? Ahora, ustedes imagínense en esto, es como, supónganse que a ustedes les secuestran a un hijo. Imagínense lo que significa para un padre una desesperación. Te secuestran a tu hijo, no sabes dónde está, es una locura. Vos vas a las autoridades, todo el mundo empieza a buscar a tu hijo. Y vienen y te dicen, mira, tenemos esta ropa. Y vos decís, no, no es de mi hijo. Tenemos esta señal, no, no es. Sacaron una foto en este lugar, no, no es mi hijo. Y empiezan a aparecer señales y vos decís, no, no es mi hijo. Pero de repente aparece algo, una ropa. Y dice, sí, ese es mi hijo eso. Y empieza un fuego dentro. Y parece que lo vieron en tal lugar y muestran una foto y dice, sí, es él. Y ahí empieza una expectativa, un fuego. Empieza a arder. Mi hijo, lo estoy viendo, está, en algún lado está. La esperanza, eso es lo que estaba pasando cuando ellos estaban identificando en las Escrituras al Señor que les había sido presentado durante 3 años. Estaba hablando de Él, pero estaba caminando junto a ellos y no le reconocieron. Es que no importa qué tan cerca estés de Él, si no son abiertos tus ojos, vos no podés ver la vida. Podemos congregar toda la vida, servirle, diezmar, ofrendar, dar todos bienes a los pobres, caminar de una punta hasta la otra, descalzo con el frío, con el hielo, sufrir predicando el Evangelio. Pero si no nacemos de nuevo, no hemos visto nada. No hemos visto la vida. Si la cruz no hace su trabajo en nosotros, es solamente, como dice el apóstol Pablo, es ruido. Es un címbalo que retiñe, de nada sirve. Es insustituible la vida. Amados, todos nuestros problemas y todo lo que produjo esta separación en la iglesia evangélica, de hecho, sea de paso, ustedes saben que Dios no conoce la iglesia evangélica. ¿Saben eso? Dios conoce solo a su Hijo. Eso es genial saberlo. Todo lo que ha separado, lo que el hombre ha querido añadirle al Evangelio. Y Lucas 24:44 dice, y él les dijo, estas son las palabras que hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley, en los profetas y en los salmos. Escuchen, la palabra que utiliza ahí es diermeneo, que quiere decir orden. Hay un orden en las Escrituras.
Y miren, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Escuchen, primero les dijo, el reino de Dios, la ciudad santa, soy yo. Todas las imágenes que ustedes han visto durante todo este tiempo, todas me señalaban a mí, en realidad yo soy a lo que todos esos apuntaban. No hay algo llamado justicia, no hay algo llamado salvación, no hay algo llamado redención. Todo son aspectos, perspectivas de mí. Amén. Yo digo, si ustedes creen que en algún momento vamos a ser trasladados a una mansión en el cielo y toda esa cuestión, digamos, lamento patearles el tablero y, ¿verdad? ¿Qué sería una calle de oro si no es Cristo como el camino? ¿Qué sería el mar de cristal si no es Cristo como el agua de vida? Escuche, un día vamos a tener una expresión perfecta y completamente más gloriosa de la que hoy estamos experimentando, porque el velo va a ser quitado y le veremos cara a cara. Pero ya estamos viviendo esa realidad. Habitamos en el reino de Dios, habitamos Cristo, estamos viviendo en un ámbito eterno. Amén. O sea que quiere decir que estos tres eslabones son claves para el entendimiento de las Escrituras. Moisés, los profetas y los salmos. ¿No? Jesús había explicado la palabra del sembrador, ¿no? ¿Y se acuerdan cuál es la semilla que queda al costado del camino? ¿Alguien se acuerda cuál es? Es aquel que oye la palabra del reino y no la entiende. Entonces, ¿qué pasa? Viene el malo, la arrebata todo lo que fue sembrado en el corazón. ¿Sí entienden eso? Ok, ahora fíjense, Jesús se ocupó de que lo vean a Él, de que vean el reino, que vean la vida, y les enseñó cómo comprender las Escrituras. No pueden sacar ni agregar nada. Todas las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes lean la historia de David, de Elías, de Eliseo, de Jonás, lo que ustedes tienen que ver no es a David, no, me tienen que ver a mí. Ahora, todo eso, inmediatamente el Señor asciende, dejando esto en claro, o sea, preparándolos para vivir en esa dimensión. Ustedes van a tener una naturaleza eterna en un mundo terrenal, van a traer la realidad del cielo a la tierra, ¿no? No se olviden de eso. Ustedes van a habitar en mí el reino de Dios y me van a tener que descubrir en todas las Escrituras. Ustedes no van a contar un montón de historias desarticuladas. Ustedes tienen que verme solamente a mí en las Escrituras. Yo soy la palabra. ¿Está bien? Entonces, en algún punto, por ejemplo, la iglesia, uno como iglesia, ¿no? La iglesia pasa por un desierto cada tanto, ¿sí o no? Ahora, les pregunto esto, por ejemplo. Vos podés pasar sed, pero no por el desierto. Porque Cristo es en nosotros una fuente de agua viva que brota para vida eterna. O sea que vos podés estar en el problema más terrible de tu vida y en el dolor más terrible que un ser humano pueda soportar, pero la fuente sigue estando ahí. No se fue. Vos podés tomar de ella siempre y convertirte en esa fuente.
¿Sí o no? Ok. ¿Dios hace silencio en su iglesia? Cada tanto. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ahora la palabra habita en nosotros y nosotros en Él. O sea, no es como los antiguos que Dios dispensaba una palabra, sino que era toda la palabra de Dios habita en nosotros. O sea, pero yo no puedo ver la palabra, yo no puedo escuchar la palabra, yo no puedo escuchar la voz de Dios a menos que Cristo, siendo la palabra, sea vista. ¿Sí me entienden? Cuando yo entiendo y oigo la voz de Dios, la palabra de Dios, cuando yo me corro, o sea, cuando yo menguo para que Cristo como la palabra, yo ahora veo, ahora entiendo. ¿Pero por qué? Porque me corrí, porque la cruz está haciendo su trabajo. Y nosotros estamos esperando que Dios diga algo. ¿Qué? Ya dijo todo, ya dijo todo. Nos dio a su Hijo la palabra. ¿No? Y miren lo que le pasó. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro, pescador, impulsivo, del vulgo, ¿no es cierto? Que niega al Señor, le corta la oreja a Malco. Sin embargo, después de esos 40 días de entrenamiento, él hace su primer predicación, pero ya no era él, era Cristo en él. Ahora ya tenía una naturaleza eterna. Y mira lo que hace. En Hechos 2:16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Cómo? Pedro hablando de Joel. ¿Y qué más? Y después nombra al Salmo 16 y al 110, diciendo, pero David dice, veía al Señor siempre delante de mí. ¿Y qué más? Después habla del cumplimiento de lo que Dios había anunciado en boca de todos los profetas. Esto es dicho por Pedro. Pedro trae todas las escrituras y trae a Cristo visto en todas las escrituras, en lo que dijo Moisés, en lo que dijeron los profetas y los salmos. Lo trae en ese orden. Habían identificado a Cristo en las escrituras. Hechos 3:18 dice, pero Dios cumpliendo así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Cita Deuteronomio en Hechos 3:24 y agrega, todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Esteban hace su defensa en Hechos capítulo 7, haciendo una revisión de la historia de todo el Antiguo Testamento, señalando a Cristo. Felipe utiliza Isaías 53 para predicar a Cristo al eunuco etíope. Y luego viene Pablo, siendo alguien que Dios escoge, lo lleva al tercer cielo y le trae toda la revelación de los tipos y sombras de todo el Antiguo Testamento para que podamos ver a Cristo de manera clara, luminosa, cristalina, profunda. Miren, si uno buscara en el Antiguo Testamento las profecías acerca de la encarnación de Cristo, va a encontrar 10, 11 referencias. Pero si uno busca la sustancia de Cristo en el Antiguo Testamento y lo pone en negrita, no va a haber una sola página que no tenga negrita en todo el Antiguo Testamento. Todo apunta a Él. Ahora miren qué interesante esto, porque cuando habla del reino de Dios, que es lo que anunciaron los profetas, que lo que iba a venir, el cuerpo glorificado de Cristo, que es la iglesia, y los alcances maravillosos de nuestra participación en la obra completa de Cristo.
trae esta revelación de que nosotros somos parte de su ascensión, ¿verdad? Y que estamos sentados juntamente con Él. Y Jesús declara en la oración de Juan 17, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean perfectos y en unidad, y ya no yo estoy en este mundo, pero ahora voy a ti, ¿no? Estaba regresando por el camino de la cruz, ¿no? De una tumba vacía a el trono que había dejado, tomando aquello que se había perdido, incluyéndonos nosotros, y llevándonos y sentándonos junto a Él en el trono, el novio recuperando a su amada. ¿Está bien? Ahora nosotros sabemos que somos gente viviendo en otra dimensión. ¿Está bien o no? Que somos personas que no estamos viendo la realidad temporal con una mente temporal, sino que estamos trayendo una realidad eterna, gobernando sobre todas las circunstancias naturales. Amén. O sea, cuando Jesús vino, no vino a tratar, no vino a hablar con los políticos de la época, no vino a hablar con los romanos para tratar de hacer que haya paz en Israel porque estaban en tiempo de esclavitud, no vino a mejorar nuestra condición económica, social, cultural, educativa, no. Él se vino a convertir en una puerta para sacarnos de este mundo. Es el escape perfecto. Nos sacó de este mundo. Dije, ustedes ya no son de este mundo. Él ascendió y nos llevó con Él. Nos sacó del mundo y ahora ya no somos de este mundo. Así que lo que tenemos que traer en la tierra es el reino de Dios. Donde vivimos, donde habitamos, es lo que somos. ¿Está bien? Para esto me encantaría, no sé si rifaron la pizarra. Quiero explicar algo que puede servir. Más allá. No me diga que alguno tiene calor. Ok. Bueno. O hambre. No. Mi esposa ahora que me tiene a dieta. Bueno. Ahí está, muy bien. No sé si allá voy a tapar algo. Ahí está. Ahí estamos. Bueno. Arranco diciendo esto. ¿Se acuerdan? Pablo diciéndole a los hermanos de Gálatas, me prestan atención, yo digo, vieron que en general, no todos, pero un perro tiene obediencia inmediata, generalmente. Los hermanos no. Eso uno tiene que esperar, que más o menos se vayan acomodando. Cuando yo conocí al Señor, lo conocí porque soy cristiano de tercera generación en una denominación que decía, menos mal que el Señor nos viene a buscar, porque si tenemos que ir nosotros, llegamos tarde. Bueno. Escuchen. Bueno. Acá no. Bueno, Pablo le habla a los Gálatas y le habla de un evangelio diferente. Él le dice, porque muchos están predicando un evangelio diferente, pero no es que haya un evangelio diferente, sino que algunos los han pervertido, han sacado la cruz. Entonces clausuran la puerta de entrada al reino. ¿No? Y cuando habla de este evangelio pervertido, ¿no? Recuerdan que él, estando en Atenas, a los griegos les encantaba discutir sobre todas las cosas que eran novedosas y demás, y entonces él hace un recorrido por todos los altares que había,
y le dice, vio que ustedes son religiosos, así que vi entre todos los altares uno que dice al Dios no conocido. Bueno, yo vengo a hablarle de ese Dios. ¿No? Al Dios que ustedes adoran sin conocerle, sin haberle visto. ¿Qué? Así que si vamos a hablar de Dios, si vamos a hablar del verdadero Dios, de la divinidad, ni se les ocurra pensar en oro, plata, piedras preciosas, y mucho menos de la imaginación del hombre. Dios no está en nuestra imaginación. Él es todo lo que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. No hay lenguaje humano que pueda describir a este Dios. Esto está en un ámbito completamente desconocido para el hombre. Yo quiero hablarles de ese Dios. Amén. Entonces, cuando él empieza a hablar de esto, él dice, bueno, está diciendo, primero, la iglesia no tiene una ubicación geográfica. ¿Saben lo que está diciendo? No vamos a la iglesia. No lo digan más. Por el bien suyo, por el bien de sus hijos, por el bien de las futuras generaciones. Somos en Él, vivimos, nos movemos y somos. La iglesia es Cristo y es nuestra identidad, es lo que somos, amado. Y el que está sentado al lado, así como vos lo ves, un desastre, también lo es. También lo es. Y si vos lo mirás con tus ojos naturales, lo que vas a ver es un desastre. Pero si lo ves con los ojos de Cristo, ¿qué vas a ver? A Cristo. O sea que no importa lo que sea tu hermano, te vas a gozar. Eso es vida. Estás viendo la vida, estás identificando la vida. Si vos no identificás la vida, va a tropezar con todo. Escuchan, porque el Evangelio es para esto, amado. Porque cuando vemos a Cristo, vemos el uno. Vemos el resultado, la obra consumada. Y actuamos como la obra consumada. Yo he sufrido mucho esto. Ahora, el punto es este. Nosotros más o menos identificamos lo que significa seguir a Cristo, lo que significa ser un discípulo. Tenemos idea. Si yo le preguntara a ustedes qué es tomar la cruz, seguramente tendría un montón de opiniones diferentes. Si le pregunto qué es un discípulo, tendría varias opiniones. Pero Jesús hizo una definición de la cruz, de qué es seguirle y qué es ser un discípulo. Si nosotros más o menos en nuestra cultura evangélica pensamos en un discípulo, pensaríamos en algo parecido a esto. Alguien que cree en Dios, que cree en la Biblia y que trata de servirle al Señor. Más o menos, eso sería un discípulo, ¿sí o no? Más o menos, ok. ¿Cuál es la definición de Jesús de un discípulo? Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Es igual, parecida o nada que ver? ¿Cómo llegamos a eso entonces? Porque hay que viajar para creer que el discípulo es lo que nosotros creímos durante tanto tiempo. Ahora, pero no solamente aborrecer todo eso, sino aborrecer mi propia vida. ¿Cuántas veces te dijeron tu vida es muy importante para Dios? Pero vos no podés ser un discípulo a menos que aborrezcas tu propia vida. O sea, hay algo que no está funcionando. ¿No? Ahora, escucha, porque dice, aquel que no aborrece a su padre y madre, sin embargo dice, honren a su padre y a su madre. A su esposa e hijos, sin embargo, dicen que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. El que no aborrece a su hermano, sin embargo, dice que el que no ama a su hermano no conoce a Dios. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? Tenemos que saberlo. Ok, primer punto.
Jesús en un envase de carne y hueso era una figura de la que se iba a manifestar. O sea, mientras Jesús estaba en un envase de carne y hueso, todavía el misterio que había estado oculto de tiempos eternos todavía no había sido manifestado. Entonces él hablaba en forma de figura, refiriéndose a lo que iba a devenir, a lo que iba a ser consumado. Él decía, por ejemplo, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, que había que comerle el cuerpo, sacarle la sangre y tomarla. ¿A qué se estaba refiriendo? A la realidad que iba a ser consumada cuando él iba a ser impartido en vida. Yo soy la puerta, ¿que era una madera con un picaporte, con una manija? No, él estaba proyectándose a lo que iba de manifestarse. Todos los yo soy de Jesús estaban en él, pero todavía no estaban en su manifestación más gloriosa. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ok, entonces Jesús está hablando de dos realidades, de una natural y de una espiritual. ¿Está bien? Entonces, las escrituras que dicen que todo lo que está en el ámbito natural es sombra de lo eterno, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué dicen los apóstoles que es primero? Primero, o sea, Dios en toda la historia rechaza lo primero y acepta lo segundo. Rechaza a Esaú y acepta. Rechaza a Ismael y acepta. Rechaza a Adán y acepta el hijo de la promesa. ¿Está bien? Ok. Entonces, lo primero es Adán. ¿Está bien? Y lo segundo es Cristo. ¿Está bien? Ahora, en nosotros, ¿está bien? En lo que vemos. ¿Hay padres entre nosotros? ¿Sí o no? Ok. Hay padres. Ok. ¿Hay hijos? Ok. ¿Hay esposos? ¿Hay hermanos? Y hay familia. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿Dios es padre? Dios es padre. ¿Ok? ¿Dios es hijo? Porque todo lo que se ve fue hecho de lo que no. ¿Ok? ¿Dios es esposo? ¿Dios es hermano? ¿Es nuestro hermano mayor? ¿El primogénito? ¿Sí? ¿Ok? ¿Dios es familia? Ok. Esto es genial. ¿Qué quiere? Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Está bien? Dios trae una realidad temporal en forma de figura de aquello que es real. O sea, Dios llama a esta vida real. Esta es la vida real. Y esto es sombra. ¿Sí? Figura de lo real. Nosotros estamos habitando en la vida, pero la manifestamos. ¿Ok? Ahora, lo que ese pasaje está diciendo el Señor, dice, a menos que ustedes aborrezcan esto, no pueden abrazar esto. ¿Se entiende o no? Lo explico un poquito mejor. Ok. Adán tiene una mente. ¿Está bien? Tiene una mente. Y Cristo tiene una mente. Adán tiene un corazón que es oscuro y Cristo tiene un corazón que es el corazón que tenemos ahora. ¿Está bien? Dios nos ha dado su corazón. O sea que esta naturaleza tiene una mente y tiene un corazón que expresa Padre,
que expresa hijo, que expresa esposo, que expresa hermano, que expresa familia. Pero esta mente tiene un corazón oscuro que expresa padre, hijo, esposo, hermano, familia. Pero esta es la vida y esto es muerte. ¿Qué quiere decir? Yo no quiero pasar tiempo con mi hijo sin experimentar, pero la vida está en el hombre correcto. Este esposo puede amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Pero ¿qué hace? Va al pastor y le dice, no la aguanto más. Che, porque la iglesia ha hecho proselitismo de la familia perfecta, ¿o no? Pero nuestras familias se separan. Porque están operando en la naturaleza incorrecta. Porque no han entendido el poder que opera en la cruz. Esta separación entre este hombre y es mediante la cruz. Nadie pasa de muerte a vida si no es mediante la cruz. Este hombre tiene que morir. Este hombre tiene que morir para que nosotros podamos experimentar. Miren, nosotros queremos aprender a ser buenos padres y hacemos reunión de padres, ¿no? Y lo que hacemos es educar a porque el Padre perfecto ya habita en nosotros. Si pasa por la cruz, se manifiesta que ya está en nosotros. Queremos ser buenos hijos. Pero por más que se esfuerce, no puede. Por más, estás educando un muerto. Esto está muerto. ¿Me entienden? Esto está muerto. Vos no querés tener una relación con tu hijo en una naturaleza que expresa muerte, que expresa oscuridad. Si ustedes no aborrecen esta vida, y lo voy a poner, la palabra es psique. ¿Está bien? Vos no podés abrazar la vida zoe. Entonces el pasaje dice que aquel que no aborrezca su psique por amor a mí, ¿está bien? No va a poder experimentar la vida zoe. Pero nosotros, la iglesia trabaja más como trabajan los psicólogos que ignoran la vida del espíritu, que como lo que la iglesia es, Cristo. Todas estas relaciones no están en Cristo, están en otro hombre, están en Adán. ¿Lo ven? A menos que haya una operación de la cruz, yo no puedo operar en el hijo perfecto, en el padre perfecto, en el esposo perfecto, en el hermano perfecto, en la familia perfecta. No, porque esto está en Cristo. Y a menos que este hombre sea quitado de mí, ¿entienden? Miren, supongan que ustedes compran una casa. Y en esa casa había un ocupa. ¿Cómo le dicen acá los que se meten en un invasor? ¿Está bien? Hay un invasor. Ustedes lo compran. ¿Está bien? Y ahora, claro, legalmente se tiene que ir. O sea, si viene la policía, las autoridades, lo sacan de patitas a la calle, ¿o no? ¿Ok? Porque ahora la casa tiene otro dueño. Ahora, vos entrás en la casa y por algún motivo dejás que ese invasor permanezca. Ahora, vos querés que la gente venga y conozca ahora tu nueva casa, pero cuando viene, está viendo la casa de un invasor. O sea, y la edificación responde a la edificación de otro dueño, que no son lo que vos sos ahora. No están viendo la nueva casa porque vos no has desalojado al invasor. Él construye según su entendimiento. Es el antiguo dueño de ese lugar.
pero vos no lo sacaste. O sea, a menos que nosotros corramos a este hombre, no se va a poder ver la edificación. Esta está sobre la arena, pero esta está sobre la roca eterna. Si la gente, digamos, en cualquier circunstancia, en toda la expresión del propósito de Dios, lo que nosotros queremos que sea visto Cristo en mí, hay que desalojar al invasor. Cualquier área que este hombre siga permaneciendo, tiene planos que responden a otro dueño. Eso está sobre la arena, eso va a caer. Cualquier esfuerzo que hagas vos para sostener a tu matrimonio, por consejo, por esfuerzo humano, bueno, hace una cosa, regalale bombones, flores. ¿Qué flores? ¿Qué bombones? ¿Qué tiene que ver eso? Escuche, estamos hablando de vida. ¿Querés regalarle? Regaláselo, pero eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de vida, ¿no? Ahora, miren, si yo engañara a mi esposa y mi esposa lo sabría y yo le diría, ¿querés que te regale una caja de bombones? No, ¿sabés qué puedes hacer con esa caja de bombones? Revolearla al medio de la calle, yo lo que quiero es tu corazón. Ahora, ¿qué nos puede hacer creer? ¿Qué torpeza se nos puede meter adentro que querramos creer que Dios va a querer lo mismo? ¿Creemos que podemos engañar a Dios? ¿Que le podemos dar cosas si Él no tiene nuestro corazón? Y el único corazón que el Padre quiere es el corazón de su propio Hijo. Dios quiere a este hombre. Este hombre es el que le complace por completo. Todo lo hermoso, lo bello, lo que Dios desea, lo que le complace, lo que Él se deleita, es en su Hijo. Y el Señor está diciendo, a menos que ustedes aborrezcan todo esto, lo que ustedes llaman mi vida, ¿sí? A menos que ustedes aborrezcan aquello que ustedes llaman mi vida, no pueden abrazar esto que los apóstoles llaman nuestra vida. Cristo, nuestra vida. ¿Sí entienden? Ahora ya no hay algo como mi vida y Cristo, ahora Cristo es nuestra vida. Entonces, ¿cómo voy a ser un mejor hermano? El hermano perfecto está en Cristo. Así que el único abordaje es que Cristo crezca en mí, que la vida crezca en mí. En Él está el esposo, en Él está el Padre, el Hijo, en Él está todo. ¿Ok? ¿Y qué es ser un discípulo? Es alguien que está mudándose de este hombre a este hombre. O sea que ya no hay discípulo de Fabián, de Yacer, de Luis Miguel, ya no hay. No hay discipulado en la carne. No lo hay. Porque la iglesia ya fue engendrada y nacida del Espíritu. El discipulado es espiritual y ocurre en un ámbito eterno. ¿Se entiende eso? Todo lo que está en Cristo es discípulo de Cristo. O sea, sigue a Cristo. Viene en esta dirección, del viejo hombre al nuevo hombre. Esto es lo que Dios llama discípulo. Entonces, miren, para ir cerrando, escuchen. Jesús habla con los judíos, ¿sí? Y Él les dice, ustedes van a morir en sus pecados. Porque ustedes no saben a dónde yo voy. Eso es lo que Él está diciendo en Juan 8, 21. En el verso 23 Jesús le decía, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, ¿saben? Ustedes saben qué pasaba cuando Él decía yo soy. Todo Israel temblaba. ¿Por qué? Porque este es el nombre de quién.
Israel no sabía, no tenía ni idea que Dios tenía un hijo. Porque no habían visto a Cristo. No le habían creído a los profetas. Los mataban a los profetas. Entonces no sabían que Dios tenía un hijo. Ahora él viene y dice, yo soy, y dice, se está haciendo a Dios a sí mismo. Temblaba Israel. ¿No? Así que si ustedes no creen que yo soy el creador de todo lo que existe, que todo fue creado en mí, por mí y para mí, y todo se sostiene por el poder de mi palabra, si ustedes no creen eso, ustedes van a morir en sus pecados. Ahora Jesús habla con los discípulos. ¿Y saben qué le dice a los discípulos? Ustedes sí saben dónde yo voy, porque conocen el camino. ¿Saben qué le dijo Tomás? No, Señor, no sabemos dónde vas, porque no conocemos el camino. ¿Qué le dijo Jesús? Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que Jesús es el camino para ir ¿a dónde? Al Padre. Está bien. Entonces, Él dice esto. Él está explicando que seguir a Cristo es dejar el mundo de abajo, ¿sí? Cristo el camino, ustedes no me pueden seguir. ¿Qué es seguir a Cristo? Es salir del mundo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Salir del mundo de abajo para ir al reino de su Padre. ¿Está bien? Salir de este mundo para ir al reino eterno de Dios. ¿Está bien? Él estaba trasladándonos de muerte a vida, de tinieblas a la luz. ¿Qué es ser un discípulo entonces? Es alguien que se está mudando de la vieja creación a la nueva, mediante Cristo como el camino, ¿no es cierto? Tomando la cruz cada día. Entonces, ¿qué es la cruz? Es la nave, por decirlo de alguna manera, que me conduce de este hombre a este hombre. O sea que el discipulado, ¿no es cierto?, es espiritual y es interno. Sí, miren cuando dice, miren, el servicio no es natural y externo, no es lo que vos hagas. Es natural y es interno. Es Cristo y es lo que Él hace. Y la gente dice, muy difícil, muy complicado, muy complicado. Entonces, ¿qué necesita la gente o qué cree la gente que necesita? Cree que necesita pragmatismo, practicidad. Yo necesito que ustedes nos digan lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Y Pablo está diciendo esto, no hay caso. O sea, ¿qué quiere decir? Pablo dice, a ustedes se les dio una vida que produce todo el obrar de Dios y ustedes ¿qué quieren? Que le digan lo que tienen que hacer. ¿Saben lo que es una iglesia con una mente de esclavitud? Es un montón de gente que se sienta para que le digan lo que tiene que hacer. Es una mente esclava. ¿Tenés piernas para caminar y querés que te lleven en silla de ruedas? ¿Tenés boca para hablar? ¿Tenés oídos para oír? ¿Tenés vida para manifestar todo el propósito eterno de Dios? ¿Y qué preferís? Que alguien te diga lo que tenés que hacer. No hay caso, dice Pablo, ustedes se quieren volver a esclavizar. Ustedes quieren volver a los antiguos rudimentos de la ley. Quieren tener una ley que les diga cómo actuar cuando tienen la vida que produce todo el obrar de Dios conforme a la voluntad del Padre. ¿Se entiende? Entonces, piensen en esto. La vida. Supongan que una planta, le dicen a ustedes, bueno, yo no entiendo nada de lo que están hablando, así que quiero que me expliquen, o ChatGPT, poneme, decime cómo tengo que hacer paso por paso, detalladamente, claramente, cómo hacer la fotosíntesis. Ahora, el punto es este, ¿cómo le explicamos a una planta que no se tiene que preocupar por eso? Que eso está en la vida. Que si hay vida,
no se tiene que ocupar de eso, porque la vida es la que produce la obediencia, es la que produce todo obrar. Está en Él. El obrar de Dios está en nosotros, amados. Pero para que ese obrar se ponga de manifiesto, tiene que crecer la vida. Alguien me decía, yo pasé una dificultad con muchos hermanos, que estaba la relación bien tirante, y cuando pasé por un momento difícil de mi vida, a punto de morir, los hermanos me dijeron, ¿sabes qué? Mientras estabas ahí, peleando entre la vida y la muerte, nos dimos cuenta cuánto te amábamos. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor no es lo que siento por mi hermano. El amor es una persona. Es Cristo. O sea, no tiene nada que ver si mi hermano es amable o es un desastre. Es una sustancia que se manifiesta en mí sin importar si mi hermano es bueno o malo o es un cactus o lo que sea. Cristo en mí es el amor que nunca deja de ser. ¿Por qué el matrimonio, que es un misterio en cuanto a la unión de Cristo con la iglesia, está expresando un pacto eterno? Porque el amor de Cristo con su iglesia es un amor eterno. ¿Me entienden? O sea, lo que sentimos no sostiene el pacto sostiene el amor. Porque el amor es Cristo. Y nunca deja de ser. Todo lo soporta, no guarda rencor, no busca lo suyo. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo vamos a ser ese esposo si no es Cristo nuestra vida? ¿Saben cuál es el problema de los matrimonios? Que van al pastor para decirle que él quiere que ella sea como a él le gusta, ¿no? Y ella quiere que él sea como a ella le gusta. Básicamente eso es el problema de los matrimonios, ¿no? Estén en Cristo o no entren en Cristo, es carne. Es carne. Está buscando lo suyo. El pastor con el que caminamos, Alberto, con el que caminamos hace 31 años, una vez estaba hablando con un matrimonio, y el matrimonio estaban sentados delante de él y se echaban la culpa el uno al otro. No, porque él, y porque ella, y porque... Bueno, ¿no? Entonces él en un momento se levanta y se va. Y ellos dijeron, no, Alberto, espere, no se vaya, no. Se fue. Y ellos se quedaron discutiendo que por culpa de cuál de ellos dos Alberto se había ido. Entonces Alberto aparece con una palangana, un lebrillo, no sé cómo le dicen ustedes, ¿no? Con agua y una toalla. Y empieza a lavarle los pies a los dos. Y cuando termina, le seca los pies, se sienta delante de ellos y dice, ¿tanto les cuesta hacer esto el uno por el otro? ¿Saben por qué Cristo tomó la cruz? Por el gozo puesto delante de Él. Ver el gozo de su esposa glorificada, la gloria del Padre manifestado. ¿Me escuchan? Es que no estamos viendo el valor del tesoro para entender lo significativo que es la cruz para que eso me acontezca. Porque eso ya está en nosotros, amados. Amén. Los dejo ahí. ¿Sonó duro? ¿A alguien le pegó una patada en los dientes? Que Dios lo logre en nosotros, amados. Siempre que vos identifiques, cuando vos tenés una sensación de queja, de insatisfacción, vos tenés, ya descubriste la fuente. Ya descubriste al desgraciado. El desgraciado está dentro tuyo
Ese, no justifique la carne, no diga que esto me pasa porque... No. Te pasa porque ese hombre no encuentra satisfacción en Cristo. Ese hombre no tiene que ser justificado, tiene que morir. La solución que Dios proveyó es una cruz, amados, que nos traslada de muerte a vida, de tinieblas a la luz, de Adán a Cristo. Amén. Dios lo logra en nosotros. Muchas gracias.